para satisfacer las necesidades vitales del hombre, pero su finalidad es permitirle vivir bien. El hombre, que naturalmente y no por azar no vive en la polis, es infrahumano, es decir, que está por debajo de la capacidad humana y es una bestia o un animal, o bien es un ser sobrehumano, es decir, un dios. A diferencia de Egipto y Persia, Grecia no fue un imperio, es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraban las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran independientes, una de otra, y cada una contaba con su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Socialmente la polis se caracterizó por la existencia de un grupo de ciudadanos que disfrutaba de todos sus derechos, de un grupo de extranjeros, los cuales se llamaban metecos, sin derechos pero eran libres, y de un tercer grupo, los esclavos, privados de su libertad y que no disponían de ningún derecho. A su vez, las mujeres tampoco eran consideradas ciudadanas y por lo tanto tampoco tenían derechos. El nacimiento de la polis es fruto de un largo proceso, durante la Edad Oscura que abarca desde el siglo XII al siglo VIII a.C. Los habitantes del Helade vivían dispersos en aldeas, organizados en torno a vínculos de sangre. Hubo miles de polis por las costas del mar Mediterráneo, pero la más sobresaliente en el siglo V a.C., sin duda alguna fue Atenas, símbolo de la cultura griega. Fue el primer lugar donde se comenzó a moldear la idea de una democracia. Gobierno del pueblo. La idea era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran en las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados de las mismas. Si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cada hombre tiene dentro suyo el poder necesario para gobernar. De hecho, hoy todos los ciudadanos seguimos contando con ese derecho a la democracia. La ciudad para los griegos no era únicamente el centro político, económico, religioso y cultural, sino un ideal de la vida, la forma más perfecta de sociedad civil. En ello se integraban de forma armónica los intereses del individuo con el Estado, gracias a la ley, y con la comunidad mediante la participación del ciudadano en los asuntos públicos. En definitiva, la ciudad es un elemento distinto del hombre civilizado. El concepto de ciudad-estado presenta una diferencia sustancial con la idea moderna de nación. Para los griegos, la polis no se identifica con un territorio, sino con el conjunto de sus ciudadanos. Por eso, aunque se hubiese perdido el territorio, en alguna contienda, guerra, etc., demás conflictos bélicos que se suscitaban en esa época, si el cuerpo cívico había sobrevivido y podía rehacer sus tradiciones en otro lugar, consideraban que la polis estaba a salvo. Bien, poco a poco las polis se convirtieron en una comunidad política, con leyes e instituciones propias, en las que sus habitantes ejercían una intensa vida civil, más importante para el ciudadano que la vida misma en privado, refrendando así la máxima de Aristóteles, de que el hombre es un animal político, o como todos conocemos, el zoopolis. En este incipiente núcleo urbano se levantaron dos espacios. En la parte más elevada, la Acrópolis, ciudad alta. Como todos sabemos, la ciudad de Grecia está rodeada de mar, entonces en la ciudad alta, como les acabo de mencionar, era una zona fortificada con templos, destinada al culto religioso y a proteger a los habitantes en caso de peligro, porque como bien sabemos, en Atenas y toda esta región de Grecia y todo lo que ahora se conoce como Italia, antes entre esas mismas tribus y ciudades peleaban, entonces tenían que proteger a sus ciudadanos del peligro. En la parte baja había grandes espacios públicos, que eran santuarios, teatros, gimnasios y el agora. El agora quiere decir plaza. Era un lugar dedicado a la vida civil, institucional y económica. La más representativa fue, obviamente, como les mencionaba, el Agora de Atenas. En torno a estos edificios públicos se desarrollaba una red de calles residenciales.